Esta clase de hoy que son sobre enfermedades desmovilizantes del sistema nervioso central. Incluye un grupo de enfermedades cuya característica principal es la destrucción de la mielina. Como ustedes saben, la mielina es una sustancia que recubre a los nervios y que está tanto a nivel del sistema nervioso central como del cerebro. En el sistema nervioso central va a estar producido por los oligodendrocitos y en el sistema nervioso periférico con las células de Schwann, que son las productoras de esta cubierta, digamos así, que protege al sistema nervioso en sus circuitos neuronales. Entonces existen diferentes tipos de enfermedades desmovilizantes. Generalmente la mayoría de ellas son autoinmunes. ¿Qué significa autoinmunes? Que son efectos de anticuerpos, que atacan al sistema nervioso y específicamente destruyendo la mielina. Dentro de las enfermedades desmielinizantes más comunes tenemos la esclerosis múltiple, tenemos la neuromielitis óptica o enfermedad relacionada a la neuromielitis óptica de espectro ampliado o enfermedades de Lick, así se le llama, encefalomyelitis diseminada aguda o ADEM, y la enfermedad asociada a anticuerpos antimógenos, que vamos a ver también que es una proteína que también está en el cerebro. Y finalmente veremos lo que es la mielinólisis continua, que es otra forma de desmielinización que también se produce en los seres humanos. Empezaremos hablando entonces que estas son enfermedades cuyo proceso patogénico va dirigido contra la mielina, sea por un proceso inflamatorio o por un proceso de destrucción selectivo. Es importante destacar que las dañas de mielina, ya dijimos, se forman por los oligodendrocitos y las células de Schwann. La mielina es una proteína que se envuelve en una vaina y que tiene el axón en la neurona y permite que la propagación del impulso nervioso sea más rápida, ¿cierto? Cuando se produce una desmielinización, el impulso nervioso se va a bloquear o va a ser más lento, Dentro de las enfermedades desmielinizantes tenemos aquellas que producen daño por mecanismo infeccioso, genético, metabólico, pero el más conocido es el tipo autoinmune. Empezamos con la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que, como su nombre lo indica, va a producir placas en múltiples zonas del cerebro, del sistema nervioso central, tanto en el encéfalo como en la médula como en el nervio óptico. Y estas placas son las que determinan la desmielinización. Por lo tanto, en aquellas zonas donde hay estas placas desmielinizantes se va a producir el bloqueo o la lentitud en la transmisión del impulso nervioso. Ahora, si bien es cierto que en esta enfermedad la desmielinización es importante, también se produce un proceso de destrucción axonal, o sea, de degeneración. Es decir, no es solo una enfermedad de tipo desmielinizante, sino también es degenerativa, axonal. Por lo tanto, ahora se considera que esta enfermedad es más degenerativa, inflamatoria y autoinmune. Esas tres características. Y dependiendo de dónde están localizadas las placas o las lesiones, se van a producir los síntomas. Por eso es que la esclerosis múltiple es llamada la enfermedad que puede simular cualquier otra enfermedad neurológica, porque puede producir síntomas muy variados, desde pérdida de la visión, déficit motor, hipoacusia, vértigos, neuralgia del triquémino, en fin, una serie de síntomas que van a variar de acuerdo a dónde estén las lesiones. Por eso es una enfermedad un poco difícil de diagnosticar. Entonces, como ven en estas resonancias y en las personas que han fallecido con esclerosis múltiple, lo que se ve son placas desmielinizantes que pueden aparecer en el cuerpo calloso, en el nervio óptico, en la médula, en el tronco encefálico, en el cerebelo, en fin, en cualquier parte del sistema nervioso central. Y
son placas que producen un proceso de inflamación a su alrededor y van a producir pues destrucción de la mielina y del axón posteriormente, ¿no? En la resonancia, que es el principal examen donde podemos diagnosticar esta enfermedad, se van a ver lesiones hiperintensas en T1 y en FLAIR, sobre todo en FLAIR se ven como esas manchas blancas que aparecen en la región periventricular, cortical, infratentoriales, o también pueden aparecer en forma de captadoras de cierto contraste, como se ve acá, el anillo, que podrían ser lesiones activas, inflamadas, inflamatorias. Y cuando estas lesiones confluyen entre sí, van a formar pues zonas así intensas en toda la zona donde ha habido placas, ¿no? Acá, por ejemplo, una resonancia en FLAIR, pero en sagital, porque sagital vemos cómo las placas se amontonan, digámoslo así, en el cuerpo calloso, ¿no? Y a partir de ahí forman una especie de flamas, lo que le llaman pues los llamados dedos de la soga, le llaman, que es característico de esta enfermedad, donde hay muchas lesiones. Y también puede ocurrir que cuando la lesión es activa, le ponen contraste y capta el contraste, ¿no? En la región a manera de anillos. O puede producir ya cuando la enfermedad es antigua, cuando las placas son antiguas, los llamados agujeros negros, ¿no? Que son lesiones isointensas o hipointensas. Eso significa que esta lesión ya no está inflamada, pero ha degenerado y ha producido destrucción axonal. Es una lesión antigua, ¿no? Entonces, existen dos procesos importantes en la esclerosis múltiple. Uno es la inflamación en la parte aguda y otro es la neurodegeneración con atrofia cerebral. Como se ve acá, miren cómo está atrofiado el cerebro. Generalmente es de una persona joven, pero el cerebro parece de una persona mayor, ¿no? Porque ya se está atrofiando el cerebro en el proceso degenerativo. Pero últimamente también se han detectado nuevas lesiones que son patognomónicas o características en la resonancia de esclerosis múltiple. Pero generalmente estas lesiones se ven con resonadores de alta, digamos, gama, ¿no? de buena, que sean más de 3 teslas, 3.5 o hasta 7 teslas, ¿no? Generalmente con un resonador de pobre resolución de 1 tesla o 0.5 tesla no se ve. Tiene que ser con de 3 a 3.5 teslas para arriba, ¿no? Entonces, en este tipo de imágenes se puede ver, por ejemplo, el signo de la vena central. Acá hay una vena y alrededor de ella se forman placas a manera de inflamación. Ese es un signo característico de la esclerosis múltiple, el signo de la vena central. O puede haber el signo del anillo paramagnético, que es, digamos, la presencia de lesiones que captan el contraste, pero que a manera de un anillo alrededor, pero no en 100%, sino casi un 70, 80%, ¿no? Lo rodean y es característica también, es una lesión paramagnética, digamos, que es característica también de la esclerosis múltiple. Y además de eso, los nuevos criterios, ya vamos a ver los criterios, también se puede detectar lesiones en el nervio, como ven acá, ¿no? Entonces las lesiones a nivel cerebral pueden darse, por ejemplo, ¿no? Ya dijimos, en la región periventricular, en la región subcortical, en la médula, en la región del tronco encefálico, por ejemplo, o sea, en la fosa posterior, y también pueden darse en nervio óptico. Pero otra característica es el signo de la vena central, acá lo ven más claro, ¿no? Como la vena y alrededor se encuentra la placa hiperintensa, ¿no? Característico de la esclerosis. Acá también se ve otro signo de vena central. Esta enfermedad, como va produciendo placas en el cerebro y en la médula, va a producir discapacidad. Mientras más lesiones haya, más discapacidad del paciente, ¿no? Entonces se puede manifestar a manera de brotes, ¿no? Aparece un brote, ¿qué le llamamos brote?
un momento otro el paciente tiene una pérdida, por ejemplo, de la fuerza del medio cuerpo, o de repente perdió la visión de un ojo, o de repente de un momento a otro pues se le adormeció un brazo, una pierna, o de la mitad del cuerpo hacia abajo, ¿no? O sea, son lesiones focales, digamos, producidas por las placas, ¿no? Entonces, mientras más brotes haya, el paciente se va a ir discapacitando cada vez más. Entonces, si estos son los brotes, acá apareció el primer brote, segundo, tercero, y a medida que aumentan los brotes, el paciente se va discapacitando y va progresando la enfermedad. Y esta progresión al inicio no es muy notoria, porque los brotes pasan, ¿no? Es decir, al inicio el organismo tiene una capacidad de regenerar la mielina. O sea, hay mecanismos compensatorios que al inicio actúan, regeneran los oligodendrocitos, comienzan a producir más mielina y reparan, entre comillas, las zonas lesionadas. Eso en los primeros estadios de la enfermedad. Pero a medida que los brotes se van haciendo cada vez más intensos y más frecuentes, desaparece ya ese proceso compensatorio y ya aparecen cada vez más y más lesiones que ya no se remielinizan, y entonces el paciente se va discapacitando cada vez más y más. Entonces el paciente que joven, que corría, que hacía a pie de la andadera con más brotes, ya no puede correr, puede caminar, con el tiempo ya usa bastón, con el tiempo ya está en silla de ruedas y con el tiempo ya está postrado en una cama. Entonces ese es el peligro de no tratar a estos pacientes, ¿no? O sea, va a llegar un momento en que se queden pues postrados y se mueran por alguna complicación debido a la postración. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esclerosis múltiple? Es un poco difícil, les decía, porque cualquier enfermedad puede simular esclerosis múltiple, ¿no? Entonces necesitamos criterios. Los expertos se reunieron en varias oportunidades y desarrollaron los llamados criterios de McDonald, ¿no? Que fue el primer investigador que hizo los criterios con varios expertos, ¿no? Y dijeron de que para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple necesitamos por lo menos 2 brotes, que a diferencia de un mes con otro, entre uno y otro brote, que los 2 brotes sean diferentes. Por ejemplo, tienen una pérdida de la visión de un ojo y tiene pérdida de la fuerza del otro, ya tienes 2 brotes, o que tenga lesiones diferentes en la resonancia. Es decir, lo que se buscaba es que se pruebe de que había diseminación en el tiempo y diseminación en el espacio. ¿Qué significa eso? Que la enfermedad va produciendo más lesiones en el transcurso del tiempo y que va produciendo lesiones diferentes en diferentes partes del sistema nervioso. Por eso le llaman diseminación en el tiempo y diseminación en el espacio. Es lo que hay que demostrar con los criterios de McDonald. ¿De acuerdo? Pero, como digamos que era un paciente joven y de repente tiene un brote, pero solamente ha tenido uno, y de repente le hacen la resonancia y hay una sola lesión, ¿es esclerosis múltiple o no? Entonces dicen, pucha, pero hasta que le den el otro brote y hasta que aparezca otra lesión nueva, el paciente se va a ir discapacitando, y mientras más tardío es el tratamiento, el paciente se discapacita cada vez peor. Entonces cambiaron y modificaron los criterios, los hicieron cada vez más, digamos, así, más precoces, para que el diagnóstico sea cada vez más precoz. Entonces ahora dicen, no es necesario que haya 2 lesiones, basta que se haga la diseminación en el espacio, nada más, ya no es necesariamente en el tiempo. Entonces aparecieron los criterios de McDonald de 2024. ¿Qué dicen en líneas generales? Para diagnosticar, digamos que un paciente ha tenido un solo brote, pero tiene 2 lesiones en la resonancia, ya es esclerosis múltiple, porque tiene diseminación en el espacio. Ya no es necesario esperar a que tenga otro brote para hacer el diagnóstico, ¿no? Otra forma, digamos que ha tenido una sola imagen en la resonancia, pero no le ha vuelto a dar otro brote, pero tiene bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo positivos, ya también es criterio de que tiene esclerosis múltiple, ¿no? Entonces ya no es necesario que sean 2 o 3 lesiones para recién hacer el diagnóstico, y esto se ha hecho para que el diagnóstico sea cada vez más precoz.
Además, puede haber pacientes que tengan, bueno, eso ya en países más avanzados, ¿no? Por ejemplo, que tengan lesiones paramagnéticas que hemos visto ahí, o lesiones el signo de la vena central, o lesiones corticales, pero las lesiones corticales se ven en resonancias de alta intensidad, de 7 Tesla para arriba. Acá en el Perú es muy difícil poder hacer eso, pero en otros países no importa que haya tenido un solo brote, pero si hay una lesión cortical, ya es esclerosis múltiple, ¿no? Ya no hay forma de, o que tiene un signo de la vena central en 7 lesiones diferentes, ya también es diagnóstico, ¿no? Entonces son diferentes formas de tratar. El objetivo en realidad es tratar de diagnosticar lo más precozmente, ¿no? Lo más pronto que se pueda. ¿Y por qué? Y vamos a ver que mientras más precoz sea el tratamiento, menor va a ser la discapacidad. Esa es la idea final. Y otro concepto importante que han agregado son las cadenas ligeras libres capa. ¿Qué significa esto? Antes se hacía solamente bandas oligoclonales. En los promedios solo se hacen bandas oligoclonales. O sea, el líquido cefalorraquídeo, miden la cantidad de proteínas de inmunoglobulinas que hay y salen unas banditas. Si tiene las bandas más de 3 bandas, ya decimos que tiene bandas oligoclonales positivas. Pero, ¿qué pasa? Este procedimiento en laboratorio es bastante engorroso y bastante costoso. Entonces, es muy complicado hacer a todos los pacientes bandas oligoclonales, a pesar que acá lo hacemos, pero son carísimos, ¿no? 2.000 soles, 1.800 soles para hacer, y demora a veces, porque a veces tienen que reunir varios pacientes para poder utilizar el kit. En uno solo pues se pierde un montón de plata, los laboratorios no quieren. Entonces, a raíz de eso, dijeron, pero ¿por qué hacemos bandas oligoclonales? Basta con tener cadenas ligeras capa, que es un proceso antes de las bandas oligoclonales para que se pueda hacer positiva. Entonces, en algunos países ya no hacen bandas oligoclonales, sino de frente le piden cadena ligera capa, que es menos costoso y es más fácil de hacer, y entonces ya con eso hacen el diagnóstico, ¿no? Entonces, también esa es otra posibilidad. Entonces, perdón, me olvidé. Las imágenes paramagnéticas que habíamos dicho, para la vena central tiene que haber por lo menos, para las lesiones corticales tiene que haber en 7 Tesla, como les dije. La escena ventral de la retina también es altamente específica, igual los anillos paramagnéticos y las ondas kappa, el índice kappa que le llaman, también es otra forma de diagnóstico. Entonces, ¿en qué han cambiado con el tiempo los criterios de McDonald? Ahora ya no necesitamos diseminación en el tiempo y en el espacio, nos basta diseminación en el espacio nada más. Ya no es, o sea, con una resonancia y habiendo tenido el paciente un brote, ya podemos ver si se ha diseminado en el espacio, ya se hace que no hay que esperar a que tenga otro brote o que tenga otra lesión para recién hacer el diagnóstico. Ahora, si hay lesiones periventriculares, corticales, intrasentoriales y medio espinal, se hace el diagnóstico, pero además el nervio óptico es lo que se ha aumentado en los últimos criterios. Y también se ha aumentado el síndrome radiológico aislado. ¿Qué significa el síndrome radiológico aislado? Ya lo vamos a ver. Un paciente, por ejemplo, cualquier persona joven, un atleta, está corriendo y se cayó, se golpeó la cabeza. Y por ahí alguien le dijo, no, mejor hazte una resonancia. Y hacen la resonancia y resultó que había placas. Él ni enterado, ni sabía, nadie sabía, ni nadie sabía, pero aparecieron placas. Entonces, ¿es esclerosis múltiple o no? Entonces, lo que dijeron es el síndrome radiológico aislado, porque es un síndrome radiológico nada más, porque clínico no tiene nada, y es aislado porque es la primera vez que le ha salido y de casualidad. Entonces, ahora hay criterios para que esos síndromes realmente puede ser un primer evento de una esclerosis múltiple. Entonces, no es necesario que cumpla con todos los diagnósticos de esclerosis múltiple, pero sí puede cumplir algunos criterios específicos. Por ejemplo, si tiene el signo de la vena central, o si hay una lesión característica en el nervio óptico,
o tiene bandas citocoronales positivas, aunque no tenga muchas lesiones, ya el diagnóstico también está hecho, ¿no? Esa es la idea. Bueno, antiguamente había los fenotipos de la enfermedad, eran la forma remitente recurrente, es decir, la forma que es la más común, o sea, aparece un brote, el paciente mejora, después aparece otro brote, el paciente mejora y así, ¿no? Es la primera, que es la forma más común. Casi el 75% de pacientes tiene esa forma. Hay otras formas, como la secundaria progresiva, cuando la enfermedad ya está muy avanzada, ya no hace brotes, sino sigue progresando ya sin brotes. Esa es la forma secundaria progresiva. O la forma primaria progresiva. En ningún momento hizo brotes y siguió progresando. Una forma más rara de presentación, pero un 10 a 15% de pacientes pueden tener esta forma de presentación. Y hay la progresiva con brotes también, pero ya esta clasificación como que está un poco antigua. Ahora lo que se utiliza es si el paciente tiene lesiones activas o no. ¿Y a qué llamamos lesiones activas? Si en la resonancia vemos que capta contraste, que hay un proceso inflamatorio agudo, decimos que la lesión es activa. Pero por ejemplo, si tiene un agujero negro, esa lesión es antigua, es una secuela, no está en actividad, ¿no? Igual, ¿no? Si hay progresión de la enfermedad, es decir, la enfermedad está avanzando a pesar de que no hay brotes, sigue avanzando. Entonces, se tiene que definir si la esclerosis múltiple es activa y es progresiva. Puede haber variantes, ¿no? Puede ser activa, sin progresión. Y hay un concepto nuevo que se llama el PIRA. El PIRA es progresión independiente de las recaídas. Es decir, quiere decir eso, que a pesar que el paciente está haciendo brotes y mejora, puede que la enfermedad vaya progresando sin que se dé cuenta, ¿no? Poco a poco. Son aquellos pacientes, por ejemplo, que no han tenido brotes o lo han tenido de forma alejada, pero de repente ya comienzan a olvidarse de las cosas, comienzan a tener un poco más dificultad para caminar, caminan, pero más lentamente, o cosas muy sutiles. Ellos dicen, bueno, ya no soy hago mi trabajo, pero lo hago más lento. O sea, se nota en ellos que hay cierta torpeza mental para hacer las cosas, etc., ¿no? Entonces, eso llaman progresión independientemente de las recaídas o PIRA. Es un concepto más reciente, pero ahora se está tomando en cuenta eso porque eso indica que el tratamiento no está yendo bien. Ahora, ¿cuál es la causa de la esclerosis múltiple? En realidad, no se sabe. Todavía no sabemos, porque si no existiría un tratamiento para matarlo y listo. Pero sí hay muchas teorías. Y la teoría más aceptada ahorita es la teoría del virus del Epstein-Barr. El Epstein-Barr es un virus que todos lo tenemos. Generalmente aparece, casi el 90% de la población mundial lo tiene. Bueno, hay un 10% o 5% que no lo tiene, pero la mayoría de personas, sobre todo adultas, ya la tienen. Es una enfermedad a la que daba la famosa mononucleosis infecciosa, o la enfermedad del beso que decían, ¿no? Entonces, que produce rinorrea, catarro, que pasa nada más, cualquier virus, cualquiera que nos pueda dar. Pero, entonces ustedes me dirán, pero si fuera esa la causa, todos tendrían esclerosis múltiple, si el 90% de la población ha tenido positivo. No, es que el problema es que tiene que haber ese antecedente, pero además tiene que haber otros factores. Por ejemplo, factores genéticos. Se ha visto que hay ciertos antígenos HLA que están relacionados a esclerosis múltiple en ciertas poblaciones. También tiene que haber factores de tipo ambiental. Por ejemplo, se ha visto que en las zonas donde hay mayor, digamos, captación del sol, no da tanto, ¿no? O sea, en las zonas ecuatoriales es poco, ¿no? Mayores en las zonas ya que están alejadas del Ecuador, en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, pero alejados de la línea ecuatorial. Sin embargo, esta teoría también está un poco venida menos, porque ahora ya resulta que se distribuye a nivel mundial por todo lado, pero al inicio sí se daba eso, ¿no? Que generalmente era más frecuente en los países anglosajones,
y menos en nuestros países. Pero eso también es un sueño, porque ¿qué pasa? Antes no, todo el mundo decía en mi época, cuando era yo estudiante, esa es enfermedad de gringos, decían el producto no existe. Pero eso es mentira. Lo que pasa es que no teníamos los resonadores para detectar esa enfermedad. Y otra era que, digamos, la población probablemente haya iniciado en la población anglosajona, pero ahora ya con tanta que viajan las personas, ya la enfermedad se ha vuelto prácticamente en todo sitio. Claro que hay zonas donde es más frecuente y hay zonas donde hay menos, ¿no? De hecho, en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos hay más que en los países de Sudamérica. Y en los países de Argentina, Brasil hay mucho más, porque también tienen cierta herencia. La mayoría son pues de origen italiano o portugués, qué sé yo. También tienen por ese lado cierto gen, ¿no? Pero el hecho es que una persona predispuesta con el antecedente infeccioso va a desarrollar anticuerpos. Y estos anticuerpos van a comenzar a atacar a la mielina. Y al atacar a la mielina van a producir desmielinización a través de la proinmunidad. Los linfocitos T, PH1 que se activan, los TH17, producción de inmunoglobulinas y finalmente la apoptosis y muerte de las zonas neuronales donde se produjo la placa. Entonces, para hacer un resumen de la fisiopatología de la esclerosis múltiple, decimos, ¿no? A nivel periférico se produce una activación de los linfocitos T mediante una célula presentadora de antígeno, que no sabemos cuál es, puede ser el virus, no lo sabemos. Lo cierto es que los linfocitos T se activan, igual que los linfocitos B, y atraviesan la barrera hematoencefálica. Al atravesar la barrera hematoencefálica, producen un proceso inflamatorio con producción de anticuerpos, los linfocitos B, que van a dañar a la mielina, o los linfocitos T se van a activar produciendo activación de CD4, CD8, liberación de citoquinas, activación de la microglía, daño del oligodendrocito, que a su vez va a producir desmielinización y muerte neuronal, ¿no? Entonces, esa es la fisiopatología de lo que corresponde a la esclerosis múltiple, ¿no? De autoinmunidad. Entonces, como van a ver ahí, hay diferentes zonas de tratamiento. Y eso vamos a ver de acuerdo al esquema, ¿no? Pero no solamente hemos dicho que se daña la mielina, sino sobre todo el axón. Y a nivel axonal lo que se ve es que se produce inflamación, liberación de sustancias tóxicas como el óxido nitrógeno, óxido nitroso, la especie reactiva de oxígeno, y van a dañar especialmente la mitocondria, produciendo pues toda la alteración en la cascada energética de la mitocondria, lo que va a producir falla energética. Esto va a producir liberación de calcio. El calcio se va a predecir la apertura de los canales de sodio y de calcio, va a entrar más cantidad de calcio dentro del axón, y también del glutamato, que es un aminoácido excitador. Y finalmente esto va a originar pues la acumulación de gran cantidad de sustancias tóxicas, ¿no? Como son, por ejemplo, la activación de enzimas proteolíticas, y asimismo el proceso de apoptosis, que es el daño programado de la neurona que lo lleva a la muerte, ¿no? Todo ese proceso se da también dentro de lo que es el axón de la esclerosis. Entonces, además de haber inflamación benigna, puede haber desmineralización, degeneración neuroaxonal, hipoxia por efectos de daño a nivel de la mitocondria, sobre todo, transección neuronal, disfunción mitocondrial, excitotoxicidad del glutamato, que todo lleva a la degeneración y a la muerte de la neurona. Eso, en líneas generales, es lo que produce el daño a nivel cerebral. Entonces, como vemos en la parte de arriba, este es un cerebro intacto, ¿no? Normal. Acá tenemos a las mitocondrias, tenemos la barrera hematoencefálica y los linfocitos tranquilos recorriendo su vía normal por la vía sanguínea. Pero ¿qué pasa cuando se produce un brote? Se pierde la barrera hematoencefálica, ingresan los linfocitos T activados, comienzan a producir gran cantidad de sustancias inflamatorias
monocitos, en todos los linfocitos T activados, los macrófagos, todo eso se reúnen en esta zona y se activa la microglía. Todo esto va a ser un proceso inflamatorio que va a producir la placa de desmilinización. Pero al inicio el organismo se defiende produciendo remilinización, repara el daño, expulsa a los linfocitos activados por la microglía, porque recuerden que la microglía es la que defiende nuestro sistema nervioso. Entonces lo repara y queda todo normal, pero ese es un primer ataque. Pero si los ataques se vienen siendo cada vez más frecuentes, se pierde eso y ya se hace crónico. Entonces, cuando ya se hace crónico, se compartimentaliza en la región subaracnoidea. Miren cómo se apelotona gran cantidad de linfocitos, así como si fuera un órgano linfoide, con gran cantidad de macrófagos, linfocitos T activados, con microglía, con todo está compartimentalizado en esa zona. Y eso es lo que pasa en las primarias progresivas y en las crónicas, donde ya la enfermedad no tiene pila de resonancia, pero ya no tiene placas activas en la sustancia blanca. Pero si ustedes le hacen una a nivel cortical o a nivel del espacio subaracnoideo, ahí se van a ver una gran cantidad de proceso inflamatorio crónico. Y en el axón lo mismo, ¿no? El axón, acá vemos el cerebro normal, acá están sus mitocondrias y el axón están reservados. Pero cuando ocurre el brote, comienza a haber el proceso inflamatorio y comienza a dañar a las mitocondrias que están dentro del axón. Finalmente, se produce después de la inflamación destrucción de varias mitocondrias, atrofia y signos ya de destrucción axonal, ¿no? Entonces, en un tejido cerebral ustedes pueden encontrar varios tipos de células. Primero pueden encontrar las neuronas, por ejemplo, esta es una neurona que está ya en un proceso de inflamación, están viniendo los linfocitos T activados hasta acá. Se produce el ataque y se produce la desmielinización, ya no hay mielina acá alrededor del axón. Entonces pueden ocurrir dos cosas, o es que se remieliniza, es decir, el organismo se recupera y comienza a producir nueva mielina, pero se dan cuenta que la mielina nueva ya no es la misma que la mielina antigua, es más delgada y por lo tanto la velocidad de conducción ya no va a ser saltatoria, ya no va a ser tan buena como antes, va a ser un poco más lenta de lo normal. Siempre queda algo de secuela. Pero puede haber casos en que ya pues el organismo no da más y no remieliniza, sino comienza a degenerar. Entonces comienzan a producirse lesión axonal, aparece la microglía y los canales de sodio comienzan a redistribuirse. Como ya no hay mielina, se redistribuyen los canales de sodio. Se activa la microglía y finalmente se produce la degeneración. La degeneración valeriana que se ve en este caso, o la gliosis, ¿no? Presencia de gran cantidad de astrocitos en la zona afectada. O sea, pueden procesos glióticos o procesos de degeneración valeriana. Cualquiera de los dos indican muerte o degeneración de los circuitos neuronales, ¿no? Acá tenemos las bandas neuronales que les decía. Entonces, ¿qué sucede? Como gran cantidad de anticuerpos se están produciendo, gran cantidad de linfocitos B están produciendo anticuerpos. Estos anticuerpos son las inmunoglobulinas. Entonces se va a ver en el líquido cefalorraquídeo gran cantidad de esto, ¿no? Esas son las bandas. Pero hay diferentes tipos de bandas, tipo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuáles son las malas, digamos? Cuando uno mide las bandas en líquido y en sangre, si uno ve que la cantidad de bandas en líquido es mayor que la de sangre, esta es una patología, la tipo 3. O la tipo 2 también puede ser. Las otras no tanto, porque si hay más en sangre o casi en espejo, podríamos dudar. Podríamos decir que de repente no es del sistema nervioso. Puede ser que haya inmunoglobulinas alteradas por otra enfermedad periférica que no sea necesariamente la esclerosis. Entonces, las de tipo 3 y las de tipo 2 son
características de los. Otros exámenes que podemos pedir son los potenciales evocados visuales, por ejemplo. Cuando hay daño del nervio óptico, ¿qué pasa? Ahí van a ver los potenciales, donde se ve que la onda P100 está prolongada hasta el ojo derecho, con el color izquierdo. Está más prolongada y por lo tanto este ojo está más afectado, ¿no? Otro examen que nos ayuda mucho es el OCT, o tomografía de coherencia óptica. La tomografía de coherencia óptica es una tomografía especial que ve las diferentes capas de la retina, de las cuales la más importante es esta que se llama NFL o Nerve Fiber Layer, ¿no? La NFL, que es esta de aquí. Y otra capa importante es la granulosa, que debe estar por ahí. Pero esta capa NFL es bien importante porque cuando se adelgaza, quiere decir que ya se está atrofiando. Y eso es un signo indirecto que el cerebro también está atrofiado. Entonces, si tenemos lesión del nervio óptico con adelgazamiento de las capas de la retina, es muy probable que en el cerebro también tengamos lo mismo. Eso nos está indicando degeneración. Entonces, nosotros podemos valorar, por ejemplo, un tratamiento pidiéndole estos exámenes. Y si vemos que después que le hemos dado la medicina sigue adelgazándose eso, y no quiere decir que esa medicina no está tan buena, puede ser que no esté actuando como nosotros quisiéramos. Otra cosa importante es que la esclerosis múltiple produce deterioro cognitivo. Entonces los pacientes muchas veces hacen deterioro cognitivo, pero diferente del Alzheimer, ¿no? Porque el Alzheimer rápido uno dice, bueno, se está olvidando de las cosas, que es el primer síntoma general. En cambio, en la esclerosis múltiple, el síntoma más llamativo es la torpeza para hacer la multitask, o sea, diferentes tipos de actividad a la vez. Entonces, por decir, viene una paciente que es recepcionista de teléfono motor, yo hago todo, pero ya no puedo hacerlo con la rapidez que hacía antes de estar tomando nota y toco el teléfono y llamando a tal persona. O sea, la memoria del trabajo se va alterando, la memoria, digamos, consecutiva, ejecutiva, también se va alterando. No tanto la memoria digamos, de los recuerdos. Claro que se afecta al final, ¿no? Pero no tanto. Ese es para el Alzheimer. Este es más la memoria, digamos, el procesamiento de la información, ¿no? Tiene disminución de la velocidad del procesamiento de la información. También pueden estar alteradas las funciones visoespaciales, el lenguaje. Puede haber cierta falta de fluidez en el lenguaje. Y otras formas cognitivas, como les decía, ¿no? Puede haber, por ejemplo, personas que tengan alteraciones en la función ejecutiva, ¿no? Ya no hacen las cosas como antes, se vuelven más torpes, ¿no? Y quizás mucha gente no se da cuenta, pero ellos sí se dan cuenta. Entonces siempre hay que creerle a sentido. Pero una de las pruebas más importantes para el tamizaje es el test de símbolo dígito. El símbolo dígito es una prueba en la cual ahí ven unos símbolos y abajo está, tienen que ponerle el número. Entonces ahí abajo dice, señor, usted ve la primera línea, esa C es el 1, la raya es el 2 y así, ¿no? Entonces le dan un tiempo determinado y tienen que poner abajo los números que le corresponden. De acuerdo a eso uno puede valorar en 90 segundos, por ejemplo, que cuántas ha hecho. Por ejemplo, ha hecho 30, por decir, bueno. Pero de acá a 6 meses le hacen el mismo test y resulta que hace 50 o 60. Perdón, hace 20 o 10. Quiere decir que está deteriorándose, ¿no? Ya no hace con la velocidad de hacer, se está alterando. Esta es una prueba de, digamos, indirecta de que el procesamiento de la información está lentificándose y por lo tanto se está afectando el deterioro cognitivo. O las pruebas motoras que sirven para ver, por ejemplo, cómo está la parte motora. Por ejemplo, le hacemos caminar al paciente, la prueba de los 7 metros, 7.5 metros. Le ponen 2 conos y miden el tiempo que el paciente se demora de ir de un sitio a otro, ¿no? Sea con bastón o con lo que sea.
y de acuerdo a eso uno va valorando también si esa velocidad con el tiempo se va retrasando, se va lentificando, igual la prueba de los palitos, le llaman la prueba de los 9 hoyos, ¿no? O sea, le ponen ahí un tablero con 9 hoyos y unos palitos, entonces en un tiempo determinado, primero con una mano y después con la otra, tienen que poner los palitos en la mitad. Si ven que lo hace más lentamente, la parte motora está afectada. Entonces eso también nos ayuda a ver cómo está el paciente. Pero el test más importante es la escala de discapacidad EDSS, ¿no? La escala de Kursky o escala de discapacidad, la cual muestra las diferentes áreas que la viabilidad, cerebro, o sea, hacemos nuestro examen neurológico y vemos, ¿no? Cuánto se afecta, si tiene paraparesia o no paresia, si tiene compromisos cerebelosos, si tiene nistagmus, si tiene compromisos locales craneales, si la alteración es sensitiva, si controla la vejiga, es decir, si no tiene incontinencia urinaria, por ejemplo, o está estreñido, si tiene alteraciones en la visión, en un campo visual de un ojo o de los dos, ¿no? Y también mide finalmente lo que es funciones mentales, si el paciente está deprimido o, digamos, tiene algún tipo de alteración cognitiva, ¿no? También se coloca ahí. Pero la parte más importante del test es la parte de la marcha. Entonces le hacemos caminar o decir, señor, usted puede caminar 5 metros, bueno, 5 cuadras, por decir. No, yo no puedo caminar 5 cuadras. ¿Qué pasa? No, me canso, tengo que descansar o ya no puedo caminar. Entonces quiere decir que ya está afectado. Y digamos, usted puede caminar con bastón, sí, con bastón, mi bastón yo camino, pero sin bastón no puedo. O cosas así, ¿no? De acuerdo a eso uno va valorando cómo está la marcha. Y de acuerdo a eso, tiene un puntaje y podemos saber cómo está nuestra discapacidad. Entonces la escala de discapacidad va de 0 hasta 10, cuando ya está muerto. O sea, mientras más alta es la discapacidad, peor está el paciente más, ¿no es cierto? O sea, si yo te digo, tiene una EDSS de 3.0, tiene una discapacidad leve o moderada. Tiene una discapacidad de 6.0, ya es una discapacidad moderada. Tiene una discapacidad de 8 o de 9, ya está ya casi postrado, ya está en una discapacidad severa. De acuerdo a eso, ya clínicamente estamos valorando cómo va el paciente. Entonces, antes de pasar a esta parte, para evaluar nosotros un tratamiento, tenemos que ver cómo está su discapacidad, si hay lesiones nuevas en la resonancia y si ha tenido brotes el paciente. De acuerdo a eso, nosotros definimos si está bien el tratamiento o de repente no está yendo bien con el tratamiento propuesto. El concepto que ya le dijimos del síndrome clínico aislado. El síndrome clínico aislado ya no se utiliza mucho porque ya casi todo es antes sí, como que había que hacer el diagnóstico después de los brotes y que tenga más de una lesión, etcétera, etcétera, era más probable que le pongamos como síndrome clínico aislado. O sea, cuando el paciente por primera vez ha tenido un solo brote y en la resonancia hay una sola imagen, podríamos decir que corresponde al brote, ¿no? Podríamos decir que es un síndrome clínico aislado. Pero actualmente ya no hacemos mucho diagnóstico porque si fuera el caso, hacemos una función lumbar y si ven las bandas cronales posibles, creo que a pesar que no tenga más brotes, ¿no? Entonces, la idea es hacer mientras más precoz el diagnóstico, mejor. Y muchos ya dan síndrome clínico aislado, ya comienzan a dar tratamiento. Y lo que les decía, ¿por qué es importante la precocidad en el diagnóstico? Porque mientras más precoz, menos discapacidad del paciente. Entonces vemos un paciente que está sin tratamiento, ¿qué pasa? Termina más rápidamente discapacitado. Un paciente que ha empezado después de varios años que no le diagnosticaban la enfermedad, ya sí mejora, pero queda con cierta discapacidad. En cambio, el que le hicieron el diagnóstico temprano y recibió un tratamiento adecuado de forma temprana, tiene muchos años, hay muchos pacientes que ustedes ven jóvenes,
así como ustedes jóvenes, y vienen a la consulta y muchas dicen, ¿quién es ese chico? Parece que no tuviera nada y tiene esclerosis múltiple. Lo que pasa es que ha empezado su tratamiento de forma adecuada y está bien. Entonces, mucha gente puede tener esclerosis múltiple y uno ni se da cuenta, ¿no? Salvo que el paciente les diga, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la esclerosis múltiple? El tratamiento, hay varios tratamientos. El primer tratamiento es tratamiento sintomático. ¿Qué significa? Que yo voy a tratar los síntomas. Pues, ¿sabe qué? Me produjo un déficit motor y ahorita estoy con espasticidad, no puedo caminar. Entonces tengo que dar el tratamiento para la espasticidad, por ejemplo, baclofen. O estoy con la sensibilidad aumentada en esta zona, tengo disestesias, parestesias. Entonces el tratamiento será antidiuríticos, por ejemplo, gabapentina, que es algún medicamento para disminuir el dolor. Ese es el tratamiento sintomático, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de tratamientos para el temblor, para alteraciones cognitivas, psicológicas, etc. Pero el tratamiento más importante es el tratamiento modificador de la enfermedad. ¿Qué significa? Que ya ese paciente que si en su historia natural veíamos que después de 5 a 10 años el paciente quedaba totalmente discapacitado, la idea de dar estos medicamentos es para evitar que la enfermedad siga avanzando, ¿no? Y por lo tanto ya no se discapacite, o si es que se va a discapacitar ya no sé, 10 años, sino 20, qué sé yo. De repente se puede morir de otra cosa antes, sino de la esclerosis múltiple, ¿no? O de una complicación de la esclerosis múltiple. Entonces, los medicamentos modificadores de la enfermedad, hay varios, es una lista grande. O sea, en los últimos 20 años, o sea, la investigación en esclerosis múltiple ha sido brutal. O sea, hay medicamentos, pero ahora ya cada vez más finos, ¿no? Primero eran los interferones, luego era el acetato de la guillamer, la nitosantrona, luego vinieron los anticuerpos monoclonales, tantarizumab, meticumarato, los aporales como el meticumarato, teriflunomida, y los llamados medicamentos ya de alta actividad, como son el elotuzumab, el obredizumab, la clarigrina, que vamos a ver cuál es su efecto después, y los tratamientos que no probados pero que se utilizan como la ciclophosphamida, el rituximab y la ciclophosphamida. La idea es disminuir la actividad inmune, ¿no? De tal manera que el paciente no haga nuevos brotes por incremento de la actividad inmune. Esa es la idea. Entonces la meta es que tenga buenas funciones cognitivas, que ya no haga brotes, que no tenga progresión, que tenga mejor calidad de vida. Pero esto es un poquito difícil de lograr a veces. Otra cosa que tenemos que tratar es el momento del brote. Cuando el paciente recién llega a la emergencia, no puedo caminar, no puedo mover mi pierna y tiene esclerosis múltiple, tenemos que ponerle pulsos de metilprednisolona de 3 a 5 días de pulsos. En casos muy severos, digamos que a pesar de que le han puesto los pulsos, el paciente sigue igual o sigue peor, se está cada vez deteriorando. Si está muy agudo, podemos hacer plasmaféresis o también el uso de inmunoglobulina. Entonces, el tratamiento modificador de la enfermedad que les dije puede ser oral, puede ser inyectable por infusión, y hay una serie de medicamentos que ahí tienen resumidos. Hay muchos más ahora todavía, cada vez son más dirigidos específicamente a la zona que está produciendo la inflamación y la degeneración. Sin embargo, mientras más potentes son los medicamentos, más efectos secundarios tienen. Entonces es un poquito difícil, ¿no? Yo le puedo dar, es que digo, a un paciente que ha tenido un solo brote, le puedo dar pues ocrelizumab de frente, como hacen en los países europeos. Ellos tienen a la mano, ¿qué interferón? De frente, dale su ocrelizumab y ya lo mata. Pues es como decir, no, está pasando una mosca, le metes un cañón y ya lo mataste, ¿no? Entonces, de hecho, o sea, va a ser efectivo. Pero el problema está en que mientras más efectos, más potentes, más efectos secundarios. Entonces hay medicamentos, como son inmunosupresores, pueden activar infecciones.
infecciones oportunistas, ¿no? Entonces, un paciente que está con estos medicamentos hay que cuidar mucho que no se complique por infecciones, ¿no? Infección urinaria, infección de una hepatitis, una infección, una tuberculosis, en fin, diferentes enfermedades. Y la otra es que pueden también reactivarse oncogenes, es decir, aparecer cánceres que estaban escondidos. Entonces también hay que monitorizar esa parte. Tanto la parte infecciosa como la parte oncológica es necesario estar monitorizando. Aparte, cada medicamento tiene sus, digamos así, sus bemoles, ¿no? Hay algunos que son más hepatotóxicos, otros más nefrotóxicos, entonces cada uno hay que estar vigilando según el tipo de medicamento que debemos. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer un seguimiento de un paciente con esclerosis múltiple? Primero, que no tenga brotes. Entonces, para eso tenemos que hacer evaluaciones cada 3 meses, cada 6 meses. Y en cada 6 meses le vamos a pedir todas esas pruebas que hemos visto, o resonancia, o le pides pruebas psicológicas, desde la marcha, el test de 9 hoyos, en fin, todo, o sea, todo lo que corresponde para ver si hay alguna alteración que esté indicándonos que está progresando la enfermedad, ¿no? Y de acuerdo a eso nosotros vamos viendo. Ahora, ¿cuándo decimos que la respuesta es subóptima? O sea que hay falla del tratamiento. Supónganse que el paciente está con interferón, pero comienza a hacer brotes. 2 o 3 brotes, ha tenido 2 o 3 brotes en el año, a pesar de haber estado con interferón, tomando religiosamente. O que está haciendo deterioro cognitivo muy marcado, o que en la marcha ya antes caminaba 6 cuadras y ahora no camina ni uno. Quiere decir que el paciente no está yendo bien. Entonces, probablemente, o que aparezcan nuevas lesiones en la resonancia que antes no había. Entonces, o que haya más atrofia cerebral. Pues todos son signos indirectos de que el paciente está yendo mal y que el medicamento no lo está haciendo. Y si es así, tenemos que hacer escalamiento de tratamiento, darle un medicamento más fuerte. Entonces, el tratamiento por escalamiento es, tú empiezas con lo más, entre comillas, más suave, que es el interferón, digamos, el acetato. Pero no va bien con eso, le cambia después a un oral, un oral, ya, ponte que con el oral tampoco va bien, anticuerpos monoclonales, o telfinamida, ¿no? Entonces ya son medicamentos más fuertes que el paciente tendría que recibir porque ha fallado en los otros tratamientos. Pero, como les decía, en Europa, dicen, no, pero ¿para qué tanta cosa? Démosle un medicamento que produzca un reseteo completo de linfocitos B y después ya le damos otro tratamiento. O sea, hay medicamentos como la claribrina, el adesumab, el mismo, son medicamentos que, digamos, resetean toda la población de linfocitos, buenos y malos. Es como que, digamos, cambian todos los linfocitos para que se vuelvan buenos, que no estén activados. Pero ese tratamiento tiene, digamos, es mucho más potente, pero también puede producir, pues, ¿qué les digo? Es como que le hagan una trasplante de médula ósea, entre comillas, ¿no? Lo están dejando sin defensas. Entonces, pueden ocurrir varias cosas, ¿no? O que haya infecciones oportunistas o que aparezcan con cáncer escondido. Entonces, por eso es que, si bien es cierto, son tratamientos muy efectivos, también hay que tener una mayor monitorización del paciente porque puede aparecer otra cosa que no queremos. Entonces, hay esos dos tipos, el de escalamiento o el de reconstrucción. Como les decía, en países avanzados ya de frente le dan pues atezolizumab o un tratamiento de ese tipo, ¿no? Anticuerpos monoclonales, sin pasar por interferones ni nada de esas cosas, porque tienen los medios y además es mucho más efectivo el tratamiento, ¿no? Usando un mismo medio no podemos hacer eso, porque no nos prohíben, dicen, no, si tú le has dado, ¿por qué le quieres dar atezolizumab si no le das interferón? Tenemos que dar interferón, pero no es el medicamento ideal, pero
tenemos que hacerlo así. Y recién, si es que tiene falla, podemos darle golimod. Si recién falla el interferón, el golimod, recién podemos darle un anticuerpo molecular. Pero eso se da en el transcurso de 4 o 5 años, o 3 años, o menos quizás. Y mientras hacemos la compra y todo, ya el paciente se discapacita. Entonces, ese es el gran problema que tenemos nosotros para tratar a los pacientes, a pesar de que deberían tener un tratamiento mucho mejor. Entonces, acá está el algoritmo, ¿no? Decimos, un paciente que tiene una lesión moderadamente activa o altamente activa. Entonces, moderadamente activa es que tiene varias lesiones, sí, tiene algo de discapacidad, pero tampoco es mucho, ¿no? Tiene algo, pero no está yendo tan bien. O aquellos, entonces podríamos empezar con interferones, o con algunos orales, dimetilfumarato, telifenamida, por ejemplo, que son más suaves. Y si no van bien, ya les cambiamos a golimod, cipolimod. Y si la respuesta no es óptima, ya le cambiamos a brenizumab, natalizumab, clarinib. Si la respuesta no es óptima con estos, ya hacemos pues trasplante de médula ósea o ciclofosfamida, los que son medicamentos más fuertes, pero que tienen cardiotoxicidad, producen una inmunosupresión muy barren con todo y es un poquito más riesgoso, ¿no? Hay lesiones que son diferentes, que son altamente activas. ¿Cuándo decimos que es altamente activa? Cuando el paciente ve en su resonancia y tiene múltiples lesiones. Puede ser que no tenga mucho tiempo de enfermedad, que tenga, por decir, solamente 3-4 meses de enfermedad, pero resulta que ha tenido una lesión, pero en la resonancia le ven varias lesiones. Y esa es una lesión altamente activa. O al revés, es un paciente que nunca le han hecho una resonancia, pero en el transcurso de 6 meses ha tenido, digamos, 2 brotes. Quiere decir que está yendo mal, y ese es altamente activo. Entonces ahí sí se recomienda iniciar con un ocrelizumab, por ejemplo, ¿no? O con un medicamento fuerte, ¿no? Clarinib también podría ser. Pero si no pasa eso, ya se va a pasar a células, cambio de células. También otra utilidad es el rituximab. Si bien es cierto que el rituximab no está aprobado, ¿cómo le puedo decir? No tiene, es un medicamento que le llamamos off-label, fuera de etiqueta, es decir, se ha aprobado que es útil para la esclerosis múltiple, sin embargo no tiene aprobación así directa de la FDA. Entonces a veces, y es mucho más barato, se podría usar. El problema está en que no nos permiten, porque dicen no, pero no tiene aceptación de la FDA, no hay ensayos clínicos que lo hayan activado, o sea, es una cosa, pero se podría usar en realidad, pero lamentablemente por cuestiones a veces, digamos, de reglamento, no es factible hacer ese tratamiento. Bueno, y hablemos ahora sí de otra enfermedad desminimizante como es la neuromielitis óptica. La neuromielitis óptica es otra enfermedad que produce autoinmune, ¿no? Que produce lesiones inflamatorias tanto en médula espinal y en nervio óptico, por eso se le llamaba neuromielitis. Pero también puede afectar otras estructuras del sistema nervioso central, como vamos a ver después. Lo clásico es que produzca neuritis óptica. ¿Y cómo es la neuritis óptica? Paciente que tiene dolor ocular y que ha perdido súbitamente la visión. Entonces uno le hace un fondo de ojo, de repente puede haber edema de papila o no, pero el hecho es que responden bien a la neuritis, ¿no? Esa es la neuritis óptica. Y casos de mielitis, un paciente que de un momento a otro perdió la fuerza en las piernas, ¿no? Y tiene nivel sensitivo, tiene trastorno bacteriano, resulta que tiene una mielitis aguda. Y le hacen una resonancia y se ve toda una inflamación grande de la médula. Y esas son las típicas neuromielitis ópticas. Pero también puede ver formas atípicas, por ejemplo, narcolepsia, pacientes que tienen exceso de sueño, que tienen hipo pronunciado que no cede a ningún tratamiento, náuseas, vómitos. Y le hacen una resonancia y resulta que hay una lesión desmielizante en el área posterior.
también es característico de neuromielitis otra. Pero ¿qué es lo que realmente hace el diagnóstico? El marcador, el biomarcador. ¿Cuál es el biomarcador? Los anticuerpos contra los canales de agua de acuaporina 4. O sea, el que tiene acuaporina 4 tiene la acuaporina 4 son canales de agua que están distribuidos en el sistema nervioso central, en la corteza, en el cerebelo, en el nervio óptico, en la retina, en el epénimo, en el hipocampo y en la médula espinal. Entonces, donde haya canales de agua, puede haber lesiones desminimizantes por neuromielitis. Se expresa a nivel de los astrocitos, en la región subciliar y ependimaria por los vasos sanguíneos. Recuerden que los astrocitos están pegados a los vasos sanguíneos. Entonces, los astrocitos son como una especie de filtro, digamos, ¿no? Que le lleva todos los nutrientes a la neurona. O sea, la neurona es bien especial, no come cualquier cosa, ¿no? Primero tiene que probarlo el astrocito y el astrocito se lo pasa. Entonces, los astrocitos tienen como unos pies chupadores que están alrededor de los vasos sanguíneos. Ahí están los canales de agua, los canales de acuaporina. Si se atacan estos canales de acuaporina 4 que están en los porocitos, o sea, en los pies de los astrocitos, se daña y se produce un proceso inflamatorio que va a dañar no solamente al astrocito, sino también va a producir un proceso inflamatorio con reacción también indirecta sobre el oligodendrocito y sobre la mielina, y al final produce una desmielinización. Entonces, la diferencia entre la esclerosis múltiple y la neuromielitis es que la neuromielitis es una astrocitopatía, es decir, es una enfermedad que afecta primero al astrocito. En cambio, la esclerosis múltiple no, ellos van directo a la mielina o producen un proceso inflamatorio indirecto que va a lesionar a la neurona, ¿no? Pero no tanto al astrocito, más es a la neurona, ¿no? Entonces, es una astrocitopatía inmune caracterizada por el depósito selectivo de inmunoglobulinas y complemento de los astrocitos a nivel de los canales de agua de acuaporina 4. Por alguna causa desconocida, los epítopes antigénicos de la acuaporina 4 son presentados a los linfocitos T helper y dan la diferenciación en linfocitos B. Estos linfocitos B son los que producen los anticuerpos IgG contra los canales de agua y producen una reacción inflamatoria con dependiente del complemento. Esto va a producir daño citotóxico en los astrocitos con infiltrado leucocitario, macrófagos, eosinófilos, liberación de citoquinas, proteasas, radicales libres y disminución de la barrera hematoencefálica. Todo esto va a producir incremento de la retinopatía vascular con edema, muerte de los oligodendrocitos, pérdida de la mielina, daño axonal y degeneración de la neurona. Todo ese proceso que da al final. Entonces es importante que ustedes sepan que la neuromielitis pues tiene un primer ataque en el canal de agua del astrocito. Eso es lo primero. Ya después se desencadena todo el proceso inflamatorio, y el proceso inflamatorio es parecido ya tanto en esclerosis como en neuromielitis, pero el ataque inicial es diferente, los anticuerpos son diferentes, mientras que en esclerosis múltiple son bandas oligoclonales, inmunoglobulinas tipo G, las que pasan en la barrera hematoencefálica. En neuromielitis son anticuerpos contra los canales de agua de acuaporina 4. Eso es lo que lo caracteriza. Y acá vemos, ¿no? Acá está un anticuerpo de acuaporina 4, cómo pasa la barrera hematoencefálica, daña a los astrocitos, estos a su vez producen un proceso inflamatorio, necrosis, liberación de gran cantidad de sustancias antiinflamatorias rápidas, del ácido glutámico, del glutamato, liberación, desmielinización final, ¿no? En cambio, la esclerosis es por un antígeno periférico, que una célula presentadora de antígeno que produce la activación del linfocito T y del linfocito B que pasan la barrera hematoencefálica, activan la neuroglía y también producen desmielinización. Pero mientras que la desmielinización es casi periférica, acá prácticamente los anticuerpos que pasan y se dirigen
directo a los canales de agua. Acá está nuevamente, ¿no? Esto es lo que pasa en la neurogenitis óptica. Recuerden que las células B se maduran en células plasmáticas, que son las que producen los anticuerpos. Pasan la barrera hematoencefálica, dañan acá los canales de agua, el astrocyto se comienza a edematizar, se activa el complemento, esto es característico, la activación del complemento, con procesos inflamatorios, activación de macrófagos, de la microglía, procesos inflamatorios que dañan al oligonucleocito y producen la desmilitarización y finalmente la muerte de la neurona. Entonces hay mecanismos de acción que pueden ser blanco para tratamiento. Por ejemplo, esto del complemento, la activación del complemento. A veces hay medicamentos para detener la activación del complemento. Y bueno, aparte el tratamiento con los linfocitos beta. ¿Cuáles son los síntomas de la neuritis óptica? Ya les dije: dolor ocular, pérdida de la visión, pérdida del campo visual, pérdida de la visión de colores, visión de luces intermitentes. O sea, si les llega una emergencia, un paciente, me está doliendo el ojo y no veo nada con este ojo, lo primero que hay que pensar: no vaya a ser una neuritis óptica. Y a nivel de la médula, paciente que no puede caminar, que tiene nivel sensitivo, que tiene trastornos interianos, que de repente hace esas lesiones que ven ahí. Placas que son desmielinizadas, con una desmielinización longitudinalmente extensa. ¿Por qué le dicen longitudinalmente extensa? Porque es bien extensa, más de 3 segmentos, muy grande la lesión. Esa es una lesión típica de una mielitis o neurogenitis óptica. Grande, en cambio las de esclerosis múltiple son más chiquitas, son más pequeñas. Y igualmente hay el signo de, bueno, no se ve algunos signos característicos que pueden producir. Pero también hemos dicho que no solamente puede haber neuritis y mielitis, puede haber también síndrome del área postrema, un paciente que viene vomitando o que viene con hipo y le han dado un montón de medicamentos para disminuir el hipo y resulta que no le hace nada. De repente usted le hace la resonancia y encuentra lesión en el área postrema, o sea, a nivel cerca de la región acá, ¿no? A nivel cerca de la región entre el tallo cerebral, ¿no? Cerca del centro del vómito, por ejemplo, que vomitan y contienen hipo. O por ejemplo las lesiones del tronco, que puede ser compromiso paraextrañales, etc. O narcolepsia sintomática. Eso es más raro, pero hay pacientes que pueden quedarse dormidos, hasta parados, por mucho tiempo están parados y se quedan dormidos, y es la narcolepsia. Y de repente le hacen la resonancia y encuentran varias lesiones en el cerebro. Entonces esa es una neurogenitis. Le hacen una coapolina 4 y de origen de narcolepsia sintomática. Entonces acá vemos los diferentes fenotipos de neurogenitis óptica. La más común, por supuesto, es la neuritis óptica, pero le sigue la mielitis. En la neuritis óptica, lo más común es que sea de un solo lado, de un solo ojo, aunque hay casos que se dan de forma bilateral. Ojo, una de las características de la neurogenitis óptica es que puede dar neuritis bilateral. Entonces, si el paciente tiene, de un momento pierde la visión de los dos ojos o tiene lesión del quiasma óptico, hay que pensar que sea neurogenitis óptica, ¿no? Porque puede haber otras causas de neurogenitis óptica, ojo, no solamente la neurogenia, puede haber otras causas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para la neurogenitis óptica? Que tenga neuritis óptica o tenga mielitis óptica. Entonces, si ustedes tienen una neuritis óptica, puede ser neurogenitis óptica, digamos, los sangre de anticuerpos en sangre de aquaporina 4 positivo, ya diagnóstico de neurogenitis óptica. O tiene una mielitis aguda, pidamos en líquido subarachnoideo o en sangre, no más recuerden en sangre, anticuerpos NMO positivos, ya tiene la enfermedad.
Entonces, para hacer el diagnóstico, antes se decía, o tiene neuritis óptica o tiene mielitis aguda, de más de 3 segmentos, o sea, longitudinalmente extensa, y que se vea por resonancia, y que no cumpla criterios de esclerosis múltiple. Ojo, se acuerdan que las lesiones desmielinizantes también se ven en la esclerosis múltiple, pero no siguen las mismas localizaciones que la neuritis óptica. Pero la neuritis óptica son diferentes la localización. Recuerden que en esclerosis es más periventricular, cortical, ¿no? En tronco también puede haber, pero en neuromielitis es más en médula y en nervio. Sin embargo, también puede haber en otras áreas como en el encéfalo y en el área posterior del tronco. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero lo más importante es que tenga el marcador de IgG NMO positivo. Eso es lo que da el diagnóstico. Pero ¿qué pasa? Resultó que había pacientes que tenían lesiones desmielinizantes y ojo, por ahí alguien se le ocurrió y dijo, bueno, pues yo le voy a pedir biomarcadores de copolina 4 positivo, no tiene mielitis, pero tiene lesiones desmielinizantes y resultó que era positivo. Entonces y ahí vino el espectro ampliado de la neuromielitis óptica. Si bien es cierto, la forma más común es mielitis y mielitis, puede haber casos que tengan lesiones desmielinizantes con acuaporina 4 positivo y que formen parte del espectro ampliado de la neuritis. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque tenemos que tratarlo lo más pronto posible, ¿no es cierto? Pues si el paciente viene con un ataque agudo de neuromielitis óptica, viene con pérdida de la visión, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle pulsos del tipo endovenoso de 3 a 5 de o tiene un ataque agudo de mielitis aguda, longitudinalmente extensa, igual tenemos que ponerle metilprednisolona. Pero resulta que a veces tú le pones los 5 días de metilprednisolona y el paciente está parapléjico y sigue parapléjico. Tiene resonancia y tiene acuaporina 4 positivo, todo. Le has puesto los anticuerpos, la inmunosupresión, como se llama, con metilprednisolona y no mejor. ¿Y qué hago ahora? El siguiente paso es recambio plasmático. O en algunos centros, sobre todo en el Ministerio de Salud, donde a veces no hay recursos, de repente de frente se van al recambio plasmático. Y está bien, es válido. Tú tienes que actuar lo más rápido posible con lo que tengas. Y si yo tengo recambio plasmático, recambio plasmático. Después que le han hecho los pulsos y el paciente mejora, le podemos dar, siguiendo dar prednisona, 60 miligramos por día, por un tiempo más. Generalmente varios meses, 6 meses, una cosa así, está ahí bajando poco a poco. Porque se ha visto que si tú le bajas muy rápido, otra vez vuelve a ser un brote, otra vez volvemos a lo mismo. Pero como ya les dije, otra alternativa es que el problema está en que tú no puedes mantener a una persona con prednisona durante muchos meses o años. Entonces dices, sí, pues, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema de utilizar tanta prednisona? Cushing, o hacer osteoporosis, o puede hacer infecciones oportunistas, o en fin, un montón de complicaciones que pueden tener el paciente por tanto uso de corticoides. Entonces, para eso dijeron, hay que utilizar medicamentos ahorradores de corticoides, inmunosupresores como la azatioprina, el metrotexate o el diclofenac. Entonces, si ya usas estos medicamentos, puedes ir bajando la dosis de prednisona de tal manera que el paciente pueda quedarse solamente con estos medicamentos sin necesidad de usar corticoides en mucho tiempo. Pero esto, como ustedes saben, estos medicamentos para que actúen tienen que actuar lentamente. O sea, no es que tú le das pues la azatioprina un día y ya le quitas el corticoide, no puedes hacer eso. Tienes que ir bajando de a poquitos hasta que unos 3 meses, 4 meses recién le retiran el medicamento que se quede solo con la azatioprina, ¿no? También son medicamentos, son baratos,
y el seguro los tiene, por ejemplo, ni con mendolatos, argentinas. El problema es que, digamos que tienen efectos secundarios. ¿Cuáles son? Bajan mucho a veces la leucopenia marcada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las infecciones ocurrentes. Bien, ¿y qué pasa ahí? Ustedes me dirán, bueno, que resulta que él está con el Lotexate, con la cetoquina, o microfenolato, ha estado con prednisona, con todo, y a pesar de eso, sigue mal. ¿Qué hago? Entonces ya ahí tienes que acudir al rituximab. ¿Y qué pasa si a pesar de que está con rituximab sigue mal? No, ya tienes que hacer el cambio plasmático y volver a entrar en rituximab nuevamente y así. Entonces es todo un manejo progresivo de la enfermedad. Pero, como les decía, el mecanismo de acción ha hecho que aparezcan nuevos tratamientos. Recuerden que esta enfermedad activa el complemento. Entonces hay medicamentos que se utilizan para anticomplemento. O hay otros medicamentos que actúan sobre la interleuquina 6, que también forma parte de la activación de la inflamación. Entonces, medicamentos nuevos, recién aprobados, por ejemplo, tenemos el infliximab, el infliximab y el satralizumab, que actúan sobre la interleuquina 6 o los CD20, ¿no? Que son de los linfocitos o CD19. También el rituximab también puede hacer eso, y el tocilizumab que actúa sobre la interleuquina 6, que también hay unos promedios, pero es carísimo, pero no tan caro como estos de acá. Y puede haber otros que actúen sobre el complemento, como es el caso del ranibizumab, el simulador Perú, pero que es recontra carísimo, igual la mayoría no, los seguros no tienen. Algunos seguros particulares sí lo pueden utilizar, pero es ya en casos extremos, ¿no? Pero como siempre, ustedes van a ir a Estados Unidos y digo, le dicen, le he puesto ya que azathioprina ni microfenolato, eso ya pasó de moda, de frente te doy. Claro, si tú tienes la opción de poder hacerlo, no. Pero si no tienes, pues tienes que hacer todo el... Bien. Y finalmente no, esta es la tercera enfermedad desmilinizante que vamos a tocar, que es la enfermedad de Boga, el anticuerpo anti-MOG. O sea, es una enfermedad relacionada al anticuerpo anti-MOG, que está implicada en la patogenia de la neuromielitis óptica, pero que no se detecta. Es decir, ¿cómo apareció este anti-MOG? Pacientes que tenían enfermedades desmielinizadas. Resultó que no tenían características de esclerosis. No, tienen lesiones, pero no son las típicas de esclerosis. No será neuromielitis óptica. Le pedimos anticuerpos antiacuapolina negativos. Total, eran negativos para esclerosis múltiple, negativos para neuromielitis óptica. Pero tenían lesiones desmielinizadas. Y por ahí apareció este marcador que es el anti-MOG. Y resulta que eran MOG positivos. Entonces así apareció el anti-MOG. Resulta que algunas enfermedades desmielinizantes son anti-MOG positivos, pero ya no son esclerosis múltiple ni son neuromielitis. La prevalencia y la posibilidad de anticuerpos anti-MOG en un seronegativo para neuromielitis óptica es bastante significativo y puede variar entre 10 y 45%. Ojo, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay pacientes con esclerosis múltiple, hay pacientes con neuromielitis óptica, hay pacientes con MOG, pero hay un porcentaje de pacientes que es negativo para los tres. O sea, debe haber otros marcadores que todavía no se han descubierto que también tienen que ver con enfermedades desmielinizadas. O sea, todavía recién estamos en pañales, pero lo más característico es que el MOG resulta ser diferente a estas enfermedades. Entonces, las vías patogénicas del MOG y del neuromielitis son similares, pero con objetivos blancos diferentes. Clínicamente pueden producir neuromielitis
neuritis óptica. O sea, el MOC puede producir neuritis óptica. Puede producir mielitis, también puede producir mielitis, encefalomielitis o lesiones cerebrales inefactas. Es decir, nos complicó más todavía, porque ya antes creíamos que todo lo que era neuritis y mielitis era MOC, era aquaporina 4. Ahora resulta que no, que estos también pueden dar lo mismo. Entonces, la cosa se complica. ¿Qué cosa es el MOC? Es una glicoproteína de oligodendrocitos de mielina, que es un componente de la mielina. Y tiene una longitud de 25 aminoácidos de peso molecular de 26 a 28 aminoácidos. El gen MOC está ubicado en el cromosoma 6 del complejo antígeno depositario humano HLA. El MOC se encuentra en la superficie extracelular de las vainas de mielina y los oligodendrocitos. Su expresión comienza tarde en la mielinización, dando lugar a la idea de que esta proteína puede servir como marcador potencial para la maduración de oligodendrocitos y puede desempeñar un papel en el mantenimiento de las vainas de mielina. Se comporta como una célula de adhesión molecular que mantiene estabilidad a la superficie del oligodendrocito y regula la respuesta del complejo. O sea, la proteína MOC es una proteína diferente. Ya no es aquaporina 4, ya tampoco es una lesión desmielinizante que ataca directo a la mielina, sino que el MOC es una proteína de la mielina. Entonces, hay anticuerpos contra esta proteína. Van a producir desmielinización, parecida a las lesiones de neuromielitis, o parecidas. Entonces, pero como ven ustedes acá, hay lesiones desmielinizantes, no son tan parecidas, son parecidas pero no iguales. Acá, por ejemplo, este es un MOC, lesiones de Andes, ¿no? Acá hay otras lesiones de Andes de un MOC, por ejemplo. O pueden ser pequeñitas, ¿no? De esta manera. ¿Y cuándo sospechas tú que es de un MOC? Pues, pacientes pediátricos. Generalmente antes le decían adeno, o sea, nada aguda. A todos le decían adeno. Niño con problemas de divisante, es un adeno, hay que darle corticoides, pero que resulta que muchos de esos adenos necesitaban ser MOC. Y puede haber mielina afectada, como ven acá también está la mielina afectada, no hay desmielinización, pero ya no es tan grande como la que se producía en la neuromielitis óptica. Recuerda que la otra era longitudinalmente extensa, acá no es tan grande, pero tampoco es tan pequeña como la de esclerosis múltiple. O sea, es una especie de intermedio. Las lesiones del nervio óptico también son parecidas. O sea, el MOC puede dar lesiones extensas, pero la característica es que, ya vamos a ver en otra diapositiva seguro, la esclerosis múltiple afecta generalmente zonas pequeñitas, ¿no? Parchecitos chiquitos. La neuromielitis óptica, lesiones longitudinalmente extensas, generalmente posteriores, o sea, cerca del diafragma. En cambio, el MOC es anterior, generalmente debutan con papilitis, con edema de papila. Entonces, ya vamos a ver eso lo característico de acá, fisiopatológicamente. Acá está el MOC. El MOC son anticuerpos que van a pasar la barrera encefálica y van a destruir de frente al oligodendrocito, que es el productor de la mielina. O se van a ir directo a la proteína MOC, que está dentro del oligodendrocito. Entonces, ven que en cambio en la aquaporina 4 era diferente, porque acá iban al astrocito primero, y lo destruyen primero al astrocito. Entonces, mientras que la aquaporina 4 es una astrocitopatía, el anti-MOC es una antiproteína MOC que está en los oligodendrocitos y en la mielina. Entonces, esa es la diferencia. Los dos son anticuerpos, pero dirigidos a diferentes tejidos. El OCT también tiene sus características de MOGAD y de NMO. Generalmente el NMO da lesiones mucho más extensas, mucho más grandes, y la lesión de la capa de la retina que habíamos mencionado es mucho mayor.
una característica importante del MOG es que responde muy bien a los corticoides. O sea, en cambio la neomielitis óptica, si bien es cierto, responde bien, pero deja a veces lesiones parciales. En cambio el MOG mejora. Son lesiones nefastas, grandazas, y de repente le ponen corticoides y desaparecieron y el paciente mejoró espectacularmente con corticoides. En cambio en la neuromielitis mejoran algo, sí, pero a veces dejan secuelas, entonces no es tan. Entonces, otra característica, el MOG puede ser monofásico o puede tener recaídas. ¿Y por qué es importante eso? Si yo le detecto a un paciente que tiene anti-MOG positivo, ya le he dado sus corticoides y mejoró, y me dice, doctor, ¿y me puede volver a dar esto? Entonces ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque si tú ves los títulos altos, 32 y 12, 0 negativo 26, es decir, más o menos es una posibilidad de 50-50. Es decir, tienes 50% de posibilidades de que vuelvas a recaer y tienes un 50% de posibilidades de que solamente te vaya a dar una única vez y ya no te vuelva a dar más. Entonces ahí viene la pregunta y dices, bueno, entonces le doy un tratamiento modificador de la enfermedad o no le doy, porque hay un 50%, 50-50, entonces ¿me corre el riesgo o no me corre el riesgo? Entonces ahí viene el problema. No es tan fácil. En cambio en el NMO si sale positivo, así haya sido una neuritis óptica que haya pasado positivo, señor, tienes que darle como sea inmunosupresores, porque ese paciente con el tiempo va a ser otra neuritis óptica o va a ser otra neuritis. Entonces ahí sí o sí tienes que dar. En cambio en el MOG es un poquito más dudoso, pero ante la duda yo sí le daría. ¿No? Por eso ese es relativo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento del MOG? En la fase aguda, igualito que todas las desminimizantes, ¿no? Inmunoglobulina, recambio plasmático o metilprednisolona. En caso refractario se puede usar ciclophosphamida, para prevención, ¿qué utiliza? En ese 50% a lo que vamos a utilizar, digamos, ¿no? Azathioprina, diclofenolato, rituximab, inmunoglobulina o tocilizumab. Esos son los que más se utilizan en nuestro medio, sobre todo azathioprina y diclofenolato, como sea. Y puedes darle corticoides por el tiempo también, igual que lo que pasó con el NMO, pero acá es un poquito más benigno, digamos, que con el NMO. Otra posibilidad es el rosanilizumab, que es nuevo, que todavía no hay en el Perú. El satralizumab, este sí hay en el Perú para casos fuertes, cuerpos interleucina 6, pero lamentablemente son bastante costosos y son pocos los que pueden recibir esa medicación. Pero en el caso de un paciente que lo requiera, por ejemplo, que está haciendo recaídas frecuentes por MOGAD, podría utilizarse también. Pero es un poco más alejado. Y nebilizumab y eculizumab también están dentro de un tratamiento sintomático que digamos. Entonces el tratamiento inicial del MOGAD puede ser azathioprina, diclofenolato, rituximab, a las dosis indicadas acá, inmunoglobulinas o tocilizumab, ¿no? Generalmente eso es lo que se puede utilizar. En nuestro medio lo más frecuente que usamos sea azathioprina o diclofenolato. Pero como digo, puede haber alguien que no utilice nada, sí, porque hay un porcentaje de pacientes que no van a caer, pero eso es bien difícil de decir. Este es el famoso ravulizumab, que se está utilizando desde la neuritis óptica. Es un inhibidor del complemento 5. Es el nuevo medicamento que ha salido, ¿no? Es carísimo, pero bueno, tómenlas, bueno, que sepan que existe. Entonces acá tenemos los diferentes tratamientos, ¿no? Eso ya lo leen con calma, las dosis que hay que dar para cada caso de inmunoglobulina, recambio plasmático,
cuántos cambios hay que hacer. Entonces, si tenemos un primer evento de MOGA, tenemos que hacer el diagnóstico. Ya hecho el diagnóstico, tratamiento agudo, metilprednisolona, cambio plasmático. Tratamiento preventivo. Entonces acá tendríamos la duda, 50-50, pero hay factores de diagnóstico pobre de recurrencia. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, un paciente, generalmente el tumor da en pacientes jóvenes, en niños, sobre todo. Pero si es un paciente que debuta tardíamente, 15 años, 18 años, 20 años con hogar, hay más posibilidad que recurra. En cambio, el niño generalmente puede darle una sola vez y no le vuelve a dar. Pero ojo, también eso es un estimado. Algunos dicen, no, yo le daría. Depende mucho de cada, pero hay ciertos factores negativos. Por ejemplo, el ser mujer, porque las damas mujeres, a diferencia de la mujer, no significa que el ser varón es el que da más agresivo, a pesar que da más en mujeres. ¿No? Entonces, de todas maneras, hay factores negativos que pueden ser útiles para darle tratamiento. Entonces, si pensamos que este paciente va a recurrir, tenemos que darle prednisona oral más algún inmunosupresor oral, sea satioprina o sea diclofenolato o methotrexato, con la idea de ir suspendiendo la prednisona y dejarlo solo con uso de medicamentos ahorradores de corticoides. O puedo dar inmunoglobulina. Pero pónganse que no tenga factores, se puede dar prednisona sola, monitorear. Es decir, yo puedo dar prednisona en un tiempo y bueno, como no tengo muchos factores viendo y por ejemplo le doy una sola vez, bueno, no le voy a dar nada, pero sí tengo que usar el mismo equipo, o sea, voy a seguirlo citando a mi paciente cada 3 meses, porque no voy a hacer que por ahí le venga otro y ahí sí no. Entonces la idea es seguir observando. Esa es otra posibilidad. Y finalmente, si no responde a todo esto, puede tener unos problemas y infliximab certificado. Los otros medicamentos nuevos que están en utilización son el tocilizumab, inmunoglobulina humana mensual, el boslanimab, el satralizumab y el inebilizumab. Todos esos medicamentos están justamente los que están en la alminada. No sé si tenemos una paciente ahorita con MDO que ha fallado varios tratamientos, prednisona, satioprina, y se está viendo la posibilidad de si va a requerir alguna vez tratamientos nuevos. Pero hay ciertas dudas también en el diagnóstico, así que está todavía en cero. Bueno, luego hablamos de otra enfermedad que es la encefalomelitis diseminada. Es una enfermedad que corresponde inflamatoria, desminimizante, que a veces se da en los procesos infecciosos, postinfecciosos con vacunación. Un niño que ha tenido, por ejemplo, sarampión, y después de un tiempo hace una enfermedad desminimizante, puede ser una hembra postinfecciosa. O un niño que lo han vacunado, o una persona que le han vacunado contra influenza, por decir, ya es un proceso desminimizante dentro del mes de ocurrido eso, puede ser un post vacunal también, puede ser providente. La mayoría pacientes tienen manifestaciones polisintomáticas, ataques, cefaleas, etc. El litio cefalorraquídeo va a mostrar pleocitosis, a prevenir linfocitos, proteinorraquia con bandas oligogonales negativas. O sea, este no es una esclerosis múltiple. ¿Cuál es la fisiopatología de la herida? No está completamente aclarada. Se sugiere un mecanismo inflamatorio autoinmune similar a la encefalitis alérgica experimental, en el cual se producen anticuerpos policlonales contra el agente biológico contra diversas estructuras del huésped, principalmente contra la vivienda. En cuanto a su patogenia, se postula que se debería una reacción cruzada entre la reacción inmunológica humoral contra antígenos virales y bacterianos y antígenos de la vida, lo que lleva a una desminimización mediada por completo. Es decir,
ocurre lo que pasa con Guillain-Barré igual, ¿no? O sea, en vez de atacar un cuadro infeccioso, ataca a la mielina que está en el cerebro. Bueno, acá tenemos todos los datos, ¿no? Puede aparecer con convulsiones, movimientos anormales, síntomas disautonómicos, psiquiátricos, de conducta, de lenguaje, o sea, toda una gama de sintomatología puede producir. Pero lo característico va a ser las lesiones desminimizantes que se ven en la resonancia magnética. ¿Cuáles son los criterios para ello? Primero, que tenga un evento inflamatorio desminimizante agudo, que pueda ser como una encefalopatía. Los pacientes tienen encefalopatía, o sea, van a estar confusos, desorientados, y se le hace la resonancia y se controla la presión. El evento puede ser seguido de mejoría tanto clínica como la resonancia o dejar secuelas. No debe existir antecedentes de episodios clínicos sugestivos de otras enfermedades desminimizantes. No debe haber etiologías que expliquen otras etiologías que expliquen el cuadro. Síntomas o signos fluctuantes, nuevos, con nuevos hallazgos en la resonancia desde los 3 meses posteriores al inicio de la enfermedad. O sea, puede haber recaídas. La resonancia pueden ser lesiones focales o multifocales, el FLAIR, la secuencia FLAIR-T2, desminimizantes. Pueden ser lesiones grandes en la sustancia blanca o en la médula también. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Lesiones desminimizantes en sustancia blanca grandes, ¿no? Que algunas hasta captan contraste o producen, ¿no? Como un anillo. ¿Cómo diferenciarlo de una esclerosis múltiple? Como les decía, EMDA puede producir tanto en hombres como en mujeres. Esclerosis múltiple es más frecuente en mujeres. Generalmente EMDA da más en niños, en públicos. En cambio, esclerosis múltiple es más de jóvenes, mayores. Generalmente hay una infección leve como antecedente bien claro en la EMDA, ¿no? O una vacuna. En cambio, la esclerosis múltiple no es muy claro. Estamos en inicio abrupto, pero lo más característico es que la encefalopatía está muy frecuente en el EMDA, no así en la esclerosis múltiple. Ahí vemos otras características de la sustancia blanca, de la sustancia gris, el rendimiento, algunas diferencias, unas lesiones son más grandes y otras son más pequeñas. Y acá tenemos el diagnóstico, todo cómo se hace, lo que hemos hablado. Puede haber fiebre, malestar, cefalea, dentro de ahí, en cambio en la esclerosis múltiple no debe haber fiebre. Ahora hay que hacer diagnóstico diferencial con otras encefalitis infecciosas, pancreatitis, con fiebre múltiple. Y el tratamiento de EMDA es corticoides, la proteína generalmente da buena respuesta. Finalmente vamos a hablar un poco de la mielinólisis continua. La mielinólisis continua es una condición característica por daño neurológico causado por la destrucción de las rayas de mielina a nivel de la protuberancia. O sea, cuando ustedes tienen lesiones desminimizantes en la protuberancia, hay una desmielinización continua. La mielinólisis continua es un síndrome que se caracteriza por la desmielinización de la sustancia blanca secundaria a cambios bruscos de la osmolaridad en el sistema nervioso. El caso típico es un paciente, ya, llegó a la emergencia, estaba con diarrea profusa, estaba deshidratado, le toman un nada y resulta que estaba con hipotendría. Entonces ustedes le comienzan a hidratar y le ponen sodio y rápidamente le elevan el sodio y mejora el sodio. Pero de repente de un momento a otro comienza a tener cuadros focales neurológicos, poliparesia, compromiso de pares cambiantes, y hacen una resonancia y encuentran residuos de desmielinización. ¿Qué pasó? Se produjo una desmielinización continua a causa de la hiperosmolaridad aguda que se produjo por iatrogenia por subir demasiado rápido el sol.
Entonces eso puede ocurrir. Tradicionalmente ha sido observado en pacientes alcohólicos con trasplante hepático en estados hiperosmolares. Sin embargo, se han descrito en situaciones de estado hiperosmolar grave, sin hiponatremia asociada, incluyendo diabetes, hiponatremia, hiponatremia, insuficiencia renal, diálisis, hiperinesia gravídica, anorexia nerviosa, enfermedad de Wilson, quemaduras graves, lupus, porfiria, hepatitis por citomegalovirus, síndrome hemofagocítico asociado de Epstein-Barr, shock anafiláctico y golpe de calor. En general parece que cualquier alteración brusca del estado interosmolar puede producir esta actividad. Yo recuerdo el caso mucho de una paciente que estuvo en la UCI, una paciente trasplantada, hepática, por un problema autoinmune que tenía una hepatitis autoinmune. Hicieron trasplante hepático y de repente comenzó a presentar convulsiones, comenzó a presentar cuadriparesia, pérdida del sensor. Tomografía no se veía nada. Se estaba intubada con ventilación, no podían hacer ni siquiera resonancia, no le podían traer nada. Y el sodio estaba bajo, le reducieron el sodio, sobre todo en el momento de la cirugía. Se le bajó el sodio, le reducieron rápido el sodio. ¿Qué pasó? Tuvieron la consulta del neurólogo y nadie sabía por qué lo tenían, no sabíamos. Por ahí ya a mucho esfuerzo trabajaron y pudo ir a un resonador. Se encontró lesiones desestabilizantes, pero no en protuberancia, sino en otras zonas de la corteza. ¿A qué va esto? Que también existe la mielinosis extracortina. La más común es la mielinosis cortina, pero también puede haber mielinosis extracortina por cambios hiperosmolares. Entonces es muy importante que ustedes vigilen si está con estado hiperosmolar, si están reponiendo adecuadamente, porque si están reponiendo mal pueden aparecer lesiones. Después van diciendo, no, es un NEM, es un MODA, no, es un esclerosis múltiple, qué sé yo. Resulta que no era ninguna, sino que era una mielinosis. ¿De acuerdo? Entonces, características de la mielinosis. Acá está la lesión desminimizada. Bueno, ¿en qué situaciones? Paciente alcohólico, con hiponatremia, con corrección rápida, malnutrido, con cáncer, con quemaduras, con depresión potásica. Le hacen una resonancia T2 y encuentran esta imagen, área asimétrica de aumento de señal del centro del cuerpo. O puede haber formas extrapontinas que les dije, que no se está la lesión acá, sino en otras partes, en la cápsula interna, en su corteza cerebral, en el cerebelo. Pero en todas va a haber coma, convulsiones, cuadriplegia, estado vegetativo, entonces, ese diagnóstico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento ahí? Ya es un poco difícil porque ya se produjo la lesión, ya tiene mal pronóstico. Por eso es importante la prevención. Por eso, cuando ustedes tengan pacientes con alteración de hiperosmolar, tengan cuidado con el sodio. Está bien que lo repongan, pero no lo hagan rápidamente. Tienen que hacerlo rápidamente porque si no puede producir eso. Y acá está. El estado hiponatrémico, la neurona al adaptarse perdiendo sodio, potasio y cloro dentro del líquido y los componentes orgánicos, reposición brusca, ocurre con una deshidratación cerebral, edema cerebral, entrada de agua, estrangulación de fibras nerviosas, daño del endotelio vascular, promoviendo la liberación de factores neurotróficos como oxidación de proteínas cerebrales, degeneración de astrocitos y oligodendrocitos, destrucción de la mielina y de la mielinosis. Ese es el mecanismo fisiopatológico de esta patología. Entonces, alteración del estado de conciencia, parálisis cerebrovascular, alteraciones del rendimiento, tetraparesia espástica. También puede haber pacientes con síndrome del cautiverio, o sea, el paciente no puede moverse, no puede hablar, pero sí se comunica con los ojos. Puede haber casos de eso también. Puede progresar a coma y muerte. No existe consenso sobre el ritmo de corrección óptica de la hiponatremia, pero siempre se dice que el sodio y el correctivo entran para evitar ese problema. Tratamiento. Se ha ensayado en animales
tratamiento con dexametasona, con excelentes resultados clínicos y mejoría para regular el daño del hematoencefálico, liberación de citoquinas y la entropía. Pero sin embargo, por el momento no existen ensayos controlados en humanos. Terapia